el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano. José Antonio, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda también aquí acompañado de Enrique San Martín. ¿Cómo vas? Buenos días, Ramiro. Buenos días, Enrique. Buenos días a quienes nos saludan a través de la señal de I99 esta mañana. Directo a la yugular, vamos. ¿Cuánto significa para el sector y cuánto incide, y para ponerlo en términos criollos, en la libra de camarón de exportación que el gobierno haya retirado el subsidio al diésel para esta actividad? La duplicación del costo de los combustibles significa para el 85% de la actividad camaronera un incremento de 16 centavos por libra producida. Para quienes conocen nuestra actividad saben que los márgenes de utilidad se manejan al centavo, por tanto los costos tienen que cuidarse al centavo. Simplemente de un plumazo incrementar 16 centavos el costo de la libra producida y exportada al sector camaronero implica que para el que es eficiente lo pone en aprietos para cubrir sus costos, el que es semi-eficiente pasa a pérdida y el que hoy estaba perdiendo, dada la crisis de precios internacionales por diferentes razones exógenas que estamos viviendo en el sector camaronero, lo está condenando a la quiebra. A ver, José Antonio, vamos entendiéndonos ahí para entenderlo clarito. ¿Cuánto cuesta la libra de camarón promedio? Digamos, el tamaño de exportación, que es el U30, U25, por ahí. ¿Cuál es el tamaño del... Depende mucho, es complicado hablar de un precio puntual porque depende si ese producto va para entero, va para cola, es un valor agregado y demás. Pero entonces la incidencia la incidencia no es la misma, pues, José Antonio. Correcto, la incidencia no es la misma, por eso nosotros hablamos como gremio siempre como industria en promedio. El productor, en función del tipo de producto que tenga, la empacadora en tipo del producto que empaque, va a tener un impacto. Nosotros más o menos hablamos de un costo promedio hoy de 1.52 la libra, un promedio. Entonces usted le está agregando 16 centavos, cuando el productor no está recibiendo hoy 1.50 la libra. Entonces ya un productor promedio que estaba a pérdida, que estaba recibiendo casi 12 centavos menos de su costo de producción, y usted le agrega 16, hoy está 28 centavos por debajo de su punto de equilibrio, cuando ya estaba 10% por debajo. Para seguir analizando, o sea, ¿cuánto es el costo de la libra, el precio de venta de la libra, del mayor valor y del menor valor? Para sacar un ponderado, a la gente hay que hablarle así, José Antonio, por si no, no vamos a entenderlo. El ponderado hoy es 1.40, eso es lo que está recibiendo hoy el productor en promedio. Ya. Cuando su costo ponderado es 1.52, es decir, el productor promedio, medianamente eficiente, ya estaba perdiendo dinero. Ya. Se aspira que la situación, por ejemplo, en China cambie, que en Europa no sea tan sombrío el panorama económico, que en Estados Unidos la inflación que se ha comido la capacidad de consumo en Norteamérica no siga afectando esos stocks que siguen en ese país y que no se consumen para que puedan poner nuevas órdenes. En función de eso había esa esperanza para tratar de recuperar en algo el precio. Pero cuando usted internamente le agregan 16 centavos sobre un costo promedio de 1.52, prácticamente lo están condenando a la quiebra a quien ya no cubría costos y mandándolo a pérdida al que a duras penas por eficiencias propias podía sustentar su costo de producción. Ya, ¿estamos hablando solo del camarón de piscina o también hablando del camarón de piscina y el que se pesca en alta mar? Acuicultura, que es el 99.5% de la exportación del Ecuador. Ya, ok, correcto. Entonces, dicho esto, ¿cuánto ha sido la utilidad del sector en el año que estamos terminando? Difícil calcularla porque más o menos. Se presenta... Usted varía, una vez más, varía mucho en función del nivel de eficiencia de cada una de las empresas. El año pasado aproximadamente el sector aportó con 56 millones de dólares de impuesto a la renta efectivamente pagado. Una cosa es el declarado, otra cosa es el efectivamente pagado, ¿no? Pero como usted ve, son márgenes de utilidad que uno puede decir, bueno, ¿y por qué si la exportación es tan grande? Porque para poder crecer como hemos crecido, para poder sostener la exportación inclusive durante pandemia, para diversificar nuestro mercado principal que era China y entrar a los Estados Unidos como lo hemos hecho con fuerza en los últimos 2 años, que hemos duplicado de forma seguida la exportación, el sector ha tenido que hacer inversiones para poder generar valor agregado que nos permita entrar a Estados Unidos. Entonces, usted genera inversión, baja. ¿Cuánto significa en millones de dólares que le quiten el subsidio a esta actividad?
¿Cuánto va a dejar de egresar el Estado ecuatoriano por ese subsidio? Esa es una excelente pregunta, porque se dice desde el Ministerio de Finanzas que el ahorro es 168 millones de dólares. Y si bien, efectivamente, este año el precio diferenciado del combustible le significa supuestamente, porque también en el cálculo del subsidio hay muchas observaciones que hacer, pero supuestamente un desembolso este año de 168 millones de dólares, a precios promedio de los últimos 8 años, que es lo que hay que calcular para ser responsable con las cifras, el precio diferenciado del combustible le significaba al Estado ecuatoriano un desembolso de 80 millones de dólares, incluso menos de 80, 78 millones de dólares para ser preciso. Entonces hoy, por 78 millones de dólares, estamos sacrificando el impuesto a la renta que va a percibir el Estado porque está mandando a pérdida al 80% de los camaroneros en este país. Por menos de 80 millones de dólares, que no van a solucionar el problema de déficit fiscal que tenemos, ¿no? Está generando una grave afectación a pequeños productores que a partir de esta semana han anunciado una paralización, ¿no? Y como en el Ministerio de Finanzas nadie sabe cómo llegaron a calcular que un productor de 30 es pequeño, pero uno de 31 es grande y rico, entonces ahora nos toca a nosotros explicarle a ese de 31 que el Estado ecuatoriano considera que como es un gran camaronero y le sobran los recursos, entonces a partir de ahora va a tener que comprar diésel al doble del precio. Que dicho sea de paso, ese camaronero tiene unas graves ineficiencias, no accede al servicio de energía eléctrica, porque el Estado ecuatoriano, esta administración lleva 2 años sin ejecutar un proyecto de la Corporación Andina de Fomento aprobado en la administración pasada. Porque también escuchaba por ahí al ministro de Finanzas decir que ellos han conseguido recursos internacionales. Eso es falso. Esos recursos se aprobaron en la administración de Lenín Moreno para ser ejecutados en esta administración. Y es esta administración la que 2 años después todavía no da pie con bola porque no existe la voluntad política para empujar hacia donde todos deberíamos haber ido en 2 años, a una matriz energética más limpia, a energía más eficiente que es energía eléctrica, y que lamentablemente, como no ha existido esa voluntad política, ese proyecto sigue ahí, a grave riesgo de perderse ese recurso, ¿no? Pero mientras tanto el combustible se le sube el precio. Entonces usted tiene una alternativa, pero no lleva para allá. El sector ha pedido 2 años que vayamos para allá, entonces ahora lo que tenemos es el peor de los escenarios, ¿no? Primero te doy el garrotazo y después te pregunto si está bien la medida. O sea, dígale nomás al gobierno, no quiero que me quieras, con que no me jodas es suficiente, ¿no? Le paso a Bolívar San Martín con la entrevista. Gracias, Ramiro. José Antonio, y es verdad lo que señaló hace un momento. Hay esta infraestructura energética o esta matriz energética que obviamente les va a obligar a librar a ustedes costos de operaciones, ¿no? Principalmente ahora en este tema del diésel. Pero eso es lo que llama la atención. Si ya esto fue propuesto y aprobado en el pasado, ¿qué sucede en la actualidad? ¿Cuál es la justificación? Tomando en cuenta que el camarón es el producto estrella, por llamarlo así, a más allá del que sea un producto no petrolero, es el producto estrella, pero sin embargo, reitero, llama la atención de que no haya este impulso, que entiendo el préstamo viene de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, y si mal no recuerdo son 12 millones de dólares, pero si hay la viabilidad, ¿por qué no se lo ha aplicado? Eso es lo que llama la atención. Porque aquí hay un diagnóstico que nosotros lo hemos venido validando a lo largo de estas 18 meses de administración, y es que no existe capacidad de gestión. Si usted revisa, y no solamente el sector camaronero, recuerden que yo estoy en la presidencia del directorio de Cordex, sector exportador en general, la queja que tenemos es que nos llenamos de diagnósticos, de agendas, tienen un nombre un año, ahora tienen otro nombre, pero la ejecución en cero. Reformas arancelarias pendientes, es decir, el Ecuador sigue teniendo los aranceles más caros frente al promedio de la región y el sector exportador tiene que trasladar ese costo a su estructura de costos, porque nosotros no podemos ponerlo en el precio final del bien porque somos un sector exportador, entonces dependemos de precios internacionales, ¿no? Tenemos todavía ICE en materias primas, que aunque baja al 1% es muy lento, ¿no? Tenemos el tema de energía eléctrica, recargos por alumbrado público, una serie de recargos. Al final el tarifario eléctrico en el Ecuador es ineficiente, es poco competitivo. Partimos de un dólar que se aprecia frente a otras monedas y nos toca competir. Entonces es una falta de capacidad de gestión. El drawback, que es algo que le puede servir a todo el sector exportador de forma transversal para no tener que exportar costos, es algo que está negado por esta administración porque lo hemos pedido 2 años. Entonces es un problema de falta de gestión. Hay una falta de liderazgo, quien tome estos temas que sean cruciales para la producción nacional y los empuje.
Si fuera por el lado ambiental, el ministro de Ambiente debería sido el primero interesado en que salgamos de diésel para entrar en energía eléctrica. Ahí no ha habido gestión ambiental. Y se lo hemos dicho a él, que eso es una responsabilidad de él como ministro de Transición Ecológica, no ha pasado nada. Se lo hemos dicho al ministro Prado en innumerables ocasiones, que el proyecto está por caducar, que el proyecto de la CAF no se aprueba, que el proyecto de la CAF no se mueve. No pasa nada en esa cartera de Estado. Se lo dijimos al ministro de Finanzas anterior, se lo hemos dicho al ministro de Finanzas actual, se lo hemos dicho al presidente de la República. Pero después de las reuniones, el problema es que no sucede nada. Entonces, cuando usted no soluciona ineficiencias del Estado, cuando al sector privado le cuesta pagar a un ente público para que le certifique el camarón que usted exporta, y ese ente público que cobra tasas por ello, le cobra al sector exportador camaronero 8 millones de dólares al año, y el Ministerio de Finanzas agarra ese dinero, lo redistribuye en cualquier otro gasto ineficiente, y a ese instituto, que debería tenerlo muy bien equipado, porque sirve a los casi 7 mil millones de dólares que se exportan en camarón, le dice: te voy a dar menos del 10% del presupuesto que tú requieres. Entonces, cuando existen ese tipo de inequidades, cuando por falta de obra de infraestructura vial al sector privado camaronero le cuesta 54 millones de dólares anuales no tener una carretera de primer orden entre Guayaquil y Machala, cuando a usted le cuesta más de 80 millones de dólares anuales la inseguridad que esta administración no le ha podido resolver, y usted tiene que pagar guardias privados, custodios armados en Golfo de Guayaquil, en las carreteras, tecnología para monitorear las fincas y demás. Entonces, al final, ¿quién subsidia a quién? Es el privado el que termina subsidiando al Estado por las ineficiencias que el Estado no logra corregir. Entonces, en este punto, el precio diferenciado del combustible lo único que hacía era volver a balancear la cancha. Porque si usted le pregunta al camaronero mexicano, al camaronero hindú, si les cuesta 80 millones de dólares anuales hacerle frente a la delincuencia, les van a decir: ¿qué delincuencia? Acá en India no se roban camarón, en México no nos roban camarón, pero en Ecuador eso es noticia todos los días. Entonces, cuando usted tiene que resolver con sus recursos, usted está subsidiando pues al Estado. Cuando sus trabajadores y usted como empresario y empleador paga sus impuestos y paga sus aportaciones, pero el trabajador pasa botado en una acera esperando una cama en los hospitales públicos y a usted le toca ir a recogerlo y llevarlo a un hospital privado para hacer atender a ese colaborador, usted está subsidiando la ineficiente salud pública que se da en el Ecuador. Entonces, hablemos pues de los subsidios. Cuando usted obliga como Ministerio de Agricultura a adquirir soya local 50% más cara al industrial en Ecuador cuando la puede conseguir más barata afuera, y eso le cuesta 15 millones de dólares anuales a esa cadena de valor. ¿Eso qué es? Eso es un subsidio entregado por el Ministerio de Agricultura por la vía de una obligación, pero pagado de bolsillo privado. Entonces, si queremos hablar de subsidios, no le vendamos al ciudadano que es el Estado ecuatoriano el que nos regala las cosas. No, señores, al revés. El ciudadano en este país ha vivido subsidiando un Estado ineficiente que no soluciona los focos de corrupción donde el dinero también se pierde. Entonces, cuando usted tiene focos de corrupción y gasto ineficiente, vea, no hay presupuesto que alcance, pero lo que no podemos aceptar y tolerar es que se quiera vender aquí que se está subsidiando una actividad privada cuando es la actividad privada, no la camaronera. Toda actividad privada en el Ecuador le subsidia algo al Estado, y el Estado debe resolver esa situación porque no nos permite ser competitivos. Y para cerrar, la agenda comercial es algo fabuloso. Estamos de acuerdo en que el país tiene que integrarse internacionalmente y firmar acuerdos. Pero lo primero, los impactos favorables de los acuerdos comerciales se miden en 5 y 10 años. Con Europa nos pasa así. Recién estamos midiendo cuáles son los impactos de un acuerdo que entró en vigor en el 2017. Número 2, si usted no trabaja en competitividad interna, no venda la idea de que eso nos va a hacer más competitivos ni que nos va a hacer vender más, si es que no le está dando competitividad a las exportaciones. Porque aquí lo que se quiere vender es que la agenda comercial es lo que ha ocupado el tiempo de las autoridades, y por eso no han podido trabajar en competitividad, y eso no es ninguna excusa para no hacerlo. Clarísimo, clarísimo. Minutos, José estamos Antonio, dialogando. Sí, le doy el paso a mi compañera Lucía Jaramillo para que continúe. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, José Antonio? Escuchándote, sin duda es una medida que se ha presentado en un mal momento, por lo que veo, por parte de este sector afectado. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, aseguró que los acuerdos comerciales pues abrirán nuevos mercados al sector camaronero. ¿Qué puedes responder respecto a esto? Me da mucha lástima. Ustedes saben que con Pablo compartimos vida gremial durante varios años y demás. Esto nunca, por favor, que no se considere como un asunto personal. Pero es importante que las declaraciones se hagan diciendo las cosas como son. A ver, yo creo que Pablo tiene que sentarse con su colega del Ministerio de Comercio Exterior y el equipo negociador y saber exactamente en dónde estamos en materia de acuerdos comerciales, ¿no?
Lo primero fue lo que ya mencioné, los impactos de los acuerdos comerciales se ven a largo plazo. O sea, el que él me golpee hoy, él golpee hoy a la industria, en el peor momento, sin consulta, y que nos diga, pero es que te voy a dar el acuerdo comercial, es como yo decía otro día en una rueda de prensa, ¿no? Me está pegando hoy y me dice, y la medicina te va a llegar en el 2027. El acuerdo comercial primero tiene que terminarse de negociar. Después de negociarse, tiene que ir a la Corte Constitucional a recibir un dictamen favorable. Vamos a ver cuánto toma eso y vamos a ver qué falla la Corte. Segundo, ahí tiene que ir a la Asamblea Nacional para ser ratificado y que pueda entrar en vigor. Entonces, ¿cuánto puede tomar eso? Una cosa. Segundo, en el acuerdo con China, sepan ustedes que el camarón ecuatoriano todavía no cuenta con arancel cero. El proceso de negociación sigue, como todo proceso de negociación debe seguir, pero al día de hoy el arancel aprobado por China es el 5%. Es más del 2% que tenemos hoy. Por una razón de carácter técnico, puede ser salvable, sí, pero ahora resulta que en el mejor de los escenarios vamos a mantener el arancel que tenemos hoy y en el supraescenario, digamos que en el mejor de los escenarios a lo mejor llegaríamos a cero. Pero todo eso está en veremos. En Corea está igual. Hoy la situación del camarón ecuatoriano no está resuelta con 18% de arancel. Así que el acuerdo de Corea, hoy, al día de hoy, no genera ningún impacto. José Número Antonio. 3. Sí, Termínalo, por favor, termínalo, sí. Termina la idea, sí. Además, he entendido que el gobierno pues les obliga a comprar doya local. ¿Esto qué quiere decir? Que cuesta pues 50% más caro que la importada. Cuéntanos un poquito acerca de esto. A ver, muy rápidamente, ¿qué sucede? Ecuador tiene producción para 5 o 6 días de consumo nacional. Es decir, el resto del año tenemos que usar soya importada. Pero para poder importar esa soya, el Ministerio de Agricultura verifica la absorción de cada una de las empresas de la industria de la soya local que se produce en el Ecuador. ¿Cuál es el problema con la soya local? Número 1, la industria no utiliza soya, grano de soya. Utilizamos pasta de soya, que es un subproducto de la soya luego de un proceso industrial. En el Ecuador nos obligan a comprar el grano. ¿Y qué tenemos que hacer con el grano? Ir a la única empresa que existe en este país para que esa empresa la transforme en pasta. Eso puede tomar 90 días. Entonces usted pagó un grano, ese recurso lo tuvo 90 días parqueado hasta que le entregaron la pasta de soya. Pero lamentablemente la soya en el Ecuador tiene un exceso de fibra. Entonces no puede ir en la dieta del camarón. Tenemos que diluirla, 95% soya importada, 5% soya ecuatoriana, para tratar de utilizar esa soya que nos obligan a comprar. Entonces, todo ese proceso engorroso, que parezca mentira, se da en este país, nos cuesta $15 millones al año. Comprar una soya más cara, que no la necesitamos porque es grano, hacerla transformar, 90 días de financiamiento porque ese recurso está esperando a que me manden la pasta de soya, la torta de soya. Llega la torta de soya y resulta que como tiene un contenido nutricional que no corresponde a la dieta del camarón, tengo que mezclarla igual con la importada para diluirla. Y ahí recién la puedo introducir en la fórmula. Esto es ilegal ante la Organización Mundial del Comercio, inclusive ante el acuerdo con Europa, los Estados Unidos lo ha observado. Entonces, ya no es que nos exigen por carta, pero nos llaman a preguntar cuánto hemos absorbido para ver si los permisos siguen fluyendo sin ningún problema. Entonces, al final lo que hay es una obligación que nos cuesta a nosotros $15 millones al año. 8 de la mañana con 19 minutos. Sigue con más preguntas el abogado Eduardo Mendoza, a quien además le damos la bienvenida. Buenos días, abogado. Buenos días. ¿Cómo está, Lucía? Gusto de verla, recuperada ya. Qué bueno. Jaime Velázquez también, buenos días. Buenos días. Sí, Jaime. Pobrecitos, los dos han estado y hemos cuidado. Sí, la verdad que los dos han estado con complicaciones en la garganta y bueno. A ver, José Antonio, gusto de saludarte. Buenos días. Claro, ¿cómo va? El convenio o el TLC con México se supone se está firmando, según el presidente López Obrador, hasta mediados de este mes. Estamos hablando la próxima semana. Dijo 15, pero pongamos que no sea 15, que sea 20. Esto, yo me doy cuenta, y lo hemos conversado con usted y con gente del gobierno, lo hemos conversado también con ustedes, que el tema del camarón, de la pesca y del banano va a tener sus exclusiones o sus salvaguardas, digámoslo así. Sin embargo, van a poder, porque veo que están haciendo, que el gobierno está buscando otros espacios más como Costa Rica, Canadá, Corea del Sur, etcétera, para poder hacer más TLCs y eso los va a ustedes a ayudar. Entonces, mi pregunta es, ¿los va a beneficiar? Número uno, ¿los va a beneficiar como se está previendo en teoría, en marco? Que el marco no es lo mismo que la realidad. Eso es la una. Y la dos, Ramiro, por favor, Jaime, ¿cuánto tiempo, ya creo que Lucía y Enrique, cuántos años pedimos la dichosa carretera bien hecha
concesionada a Machala. Proviene el oro, al oro, que es una provincia que nos da tanta riqueza, banano, camarón y todo lo demás. Por favor, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabe usted lo que pasa? Dos preguntas en una, querido amigo. Lo primero respecto a México, disculpen que tuve un problema técnico, ya nos conectamos nuevamente. El tema con México es... José Antonio, que se apagó la cámara, encendamos la cámara. Gracias. Ahí, hagamos ahí está, lo que se puede. Sí, okay. A ver, sí, sorry por la cara, es lo que hay. A ver, el tema con México es complicado. México ha sido un país que históricamente, luego de Brasil, posiblemente la economía más proteccionista de la región. México inclusive no le da el mismo tratamiento arancelario dentro del marco de la LADI al Ecuador, a pesar de que es un acuerdo que lleva décadas firmado, México lo ha irrespetado. Y ha sido también especialista, como hace Brasil, en utilizar medidas pararancelarias para bloquear el ingreso de productos ecuatorianos, entre esos el camarón, ¿no? Como ha sucedido con nuestro vecino aquí en América del Sur. Hoy la postura mexicana es muy clara, casi que quieren dar un contingente mínimo, ¿no? que es realmente inaceptable, porque para eso es simplemente que no nos den nada, ¿no? Y la postura del sector ha sido siempre la misma. Si vamos a negociar acuerdos comerciales, pero vamos a sacrificar al principal producto de exportación, primero nos preguntamos qué le vamos a vender entonces a México que signifique abrir nuestra frontera a productos mexicanos que pueden entrar acá, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, ¿quién resuelve el tema sanitario, ¿no? Porque ellos se guardan esas cartas para hacer como sucede hoy con Corea, como sucede hoy a veces con China, ¿no? Que los temas sanitarios son los que mandan y finalmente con el arancel abajo. Hoy con Corea prácticamente ese mercado lo estamos perdiendo, ¿no? Y hay una gestión diplomática que tiene que acelerarse para buscar que ese mercado lo podamos retomar, un mercado de 90 millones de dólares con potencial de ser 200, 250, hoy prácticamente está en una tercera parte de aquello, por problemas sanitarios, no por un problema arancelario. Por eso es importante entender el comercio exterior para hablar de él, no solamente el tema arancelario significa la apertura, sino que hay que gestionar. Y muchas veces esas gestiones sanitarias pasan por fortalecer los institutos sanitarios en el Ecuador que nos ayuden a certificar productos, y era el caso que yo contaba, ¿no? Un instituto que cobra 8 millones de dólares al sector camaronero en tasas, pero el ministro de Finanzas le asigna menos de $1 millón para que vea cómo opera con laboratorios, personal insuficiente, no tienen ni resmas de papel. O sea, es vergonzoso lo que pasa con ese instituto, ¿no? Que recauda por tasas. Tanto así, José Antonio, tanto así, ni resmas de papel, claro. Ni resmas de papel. Por supuesto, es grave, y se los hemos dicho al ministro anterior, a este ministro, señores, no es posible que levanten tasas por ese valor y el laboratorio no sea de primera. Y lo que nos han respondido es que recaude eso no significa que eso es lo que le vamos a dar. Entonces, es inaudito. Entonces, ahí empezamos a hablar de quién subsidia a quién. Ahora, sobre el tema carretera, sí. Y se hizo un cálculo hace muy poco con la Cámara de Industrias de Machala, ¿no? Y sí calculamos versus el PIB, digamos que ciudadano, el número de horas, una carretera que la pudiéramos cubrir en menos de 2 horas, un poquito más posiblemente, la hacemos en 4 horas y más, ¿no? Es una pérdida de casi 2 horas diarias por vehículo, con más de 12.000 vehículos diarios, cuando la norma técnica dice que a partir de 8.000 vehículos usted tiene que generar más de 4 carriles, etcétera, etcétera, etcétera. La falta de decisión política le cuesta al sector camaronero casi 55 millones de dólares anuales en pérdidas en tiempo, en pérdida de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Al sector privado ecuatoriano, algunos millones más. Entonces, eso es lo que estamos nosotros poniendo sobre la mesa. Si vamos a sincerar la economía ecuatoriana, hay que sincerarla en ambos sentidos. No puede ser que el Estado diga, voy a dejarte regalarte todo lo que te regalo, pero a mí sí me vas a tener que seguir subsidiando las ineficiencias en varios servicios públicos que constitucionalmente solo yo los puedo dar. Por ejemplo, el de seguridad. Seguridad, lamentablemente, nosotros no podemos portar armas, ¿no? Y aún así las empresas privadas que lo pueden hacer, resulta que en el Ecuador tienen que pagar 300% de impuesto al consumo especial al armamento. Entonces el servicio de seguridad privada en el Ecuador puede ser 300% más caro que en Perú o en Colombia, porque el arma, que es la herramienta de trabajo, cuesta 300% más, porque así está en la ley y eso no se cambia. Entonces, empecemos a sincerar la economía, es correcto, pero en ambas vías, ¿no? El presidente ha dicho, José Antonio, preguntaba lo de la carretera, porque sabes que es infame lo que... O sea, ya sabemos que en algún momento hagan una autopista y eso lo pudieron haber concesionado hace años. ¿Qué fuerzas oscuras no quieren que pase eso? Y volviendo, el presidente ha dicho, ya para concluir yo, José Antonio, para hacer una entrevista dinámica, que él no quiere, el presidente ha dicho que no hay por qué subvencionar a los ricos. ¿Ustedes son ricos?
definitivamente no. Como en toda actividad económica, existen empresarios que a lo largo de casi 50 años que tiene este sector han trabajado para generar un patrimonio para sus familias, como lo existe en el sector bananero, al que también se lo llamó así, como existe en el sector cacautero, como existe en todos los sectores, incluido el sector financiero. Y eso no tiene por qué ser motivo digamos que de vergüenza. Nosotros no tenemos por qué ocultar a quienes hayan generado algún tipo de patrimonio. Y así como hay esos, hay muchos que siguen trabajando día a día para sostener su patrimonio, y hay otros que hoy en día, por diferentes razones, están endeudados y tienen que pagar sus deudas. Entonces, tildar a un sector con un concepto, digamos que para nosotros, si alguien tiene patrimonio, es más bien un motivo de orgullo, ¿no? Entonces, para nada nos vamos a esconder, o alguien que tenga un patrimonio se va a esconder por la forma como se lo ha llamado. Nosotros lo calificamos despectivamente, ¿no? Cuando en este país todo el mundo debería apuntar a ser rico, y por el contrario, todo el mundo debería apuntar a, si tiene un patrimonio, sentirse orgulloso que luego de casi 5 décadas lo ha logrado a punta de innovación, a punta de inversión, a punta de generación de empleo, porque esos que hoy tengan, esas personas, esos ciudadanos que hoy, esos empresarios que hoy tienen patrimonio, ese patrimonio les ha servido para dar plazas de empleo a decenas de miles de ecuatorianos. Entonces, si eso no es una buena noticia, yo no sé qué es buena noticia en este país, ¿no? Así que, en definitiva, nosotros como sector sí defendemos el legítimo derecho a la gente a generar patrimonio, a generar empleo y a generar bienestar, ¿no? Y que no sea para nada motivo de ocultarse, que no sea para nada motivo de vergüenza, sino por el contrario, motivo de orgullo. Y tanto es así, ¿no?, que pagamos los impuestos, que aportamos, y nuestro reclamo hoy en día es que aún pagando aquello, tenemos que llevar a nuestro trabajador a hacerse atender, y que ahora se nos diga que a nosotros es que se nos subsidia, se nos quiera vender como que se nos está ayudando. Eso es lo equivocado. Por eso nosotros decimos en la forma como se ha comunicado, no es correcto que en el país se venda una idea así, de la gente que por décadas ha trabajado para sacar el país adelante, traer divisas y crear empleo. O sea, entiendo y acabo de entender, es la forma. No se comunicó ni se consensuó, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Claro, y los hace aparecer como que si fueran gente que no se preocupa por los demás. Entendido el tema. Eso es correcto, con dos elementos que vale mencionar. Desde el día 1 de esta administración, sabiendo que en la campaña el presidente Lasso habló de revisar los subsidios, nosotros propusimos que el proyecto de electrificación se ejecute lo antes posible. Como Cámara de Acuacultura contratamos un estudio que establecía cuántas hectáreas iban a electrificar, cuántas y cuáles, en dónde, con nombre y apellido, cada una por año, para poderle decir a ese camaronero: vea, usted en el año 2 va a salir del subsidio porque usted va a estar electrificado según el plan, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dijeron? No, esperen un ratito, el tema de los combustibles todavía no lo vamos a tocar, eso no lo vamos a hacer. Entonces, nosotros propusimos, nosotros hoy en día usamos menos combustible por libra producida que el que usábamos hace 5 años atrás. Es decir, nosotros sí hemos hecho las inversiones para ser más eficientes en el uso de esa energía, primero porque es contaminante, segundo porque es ineficiente. Entonces nosotros sí hemos hecho el trabajo para ser más eficientes. No es que hemos estado colgados del subsidio esperando qué sucede, no, para nada. Más bien hemos sido súper proactivos, y lo que de alguna manera desconcierta es que, habiendo sido los que propusimos una agenda ordenada para salir y decirle al mundo que somos el primer país que empieza a transformar su matriz energética a una energía limpia que en ningún lado en el mundo se está haciendo, ¿no? Ese proyecto se quedó botado, no hubo quien lo asuma desde la parte gubernamental, y ahora lo que sí se hace es, se elimina el precio diferenciado, pero la electrificación sigue en foja cero. José Antonio, siento que en verdad que estás fastidiado, y creo que por lo que estoy escuchando tienes una dosis de razón. ¿Quién te dijo a ti que la tasa que pagan ustedes, no lo que recaudas no es necesariamente lo que te van a dar? Claro, el ministro Cueva en su momento. Ya, no lo mandaste a leer el decreto por el cual debe de haber originado la tasa, porque eso no es legal. Eso no es legal, por un acaso. Eso todo era funesto en ese ministro. Ya, sí. Primera cosa. Y segunda cosa, cuando tú hablas del quién subsidia a quién, estás perfectamente claro en la figura. Eso deberían de ponerlo en un papel y tirar los números con las autoridades competentes. ¿Cuánto va a afectar al tema laboral este retiro del subsidio? ¿Van a retirar plazas de trabajo en el sector? No sería responsable hoy amenazar con que la gente va a sufrir despidos en nuestro sector, porque primero en este mes de diciembre ningún padre quiere escuchar que su trabajo está en riesgo. Correcto. ¿No?
No, Primero, yo me refería no a lo que retire, sino que afecte. Y puede afectar en enero, en febrero, en marzo. Sí, correcto, así es. Entonces, pero sin duda, si usted tiene menos camarón, si usted tiene que ajustar protocolos, bajar densidades, para poder equilibrar sus costos nuevamente, y usted tiene menos camarón que procesar, entonces usted ya no requiere tanta gente para esas áreas de valor agregado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en finca nosotros somos menos, digamos que intensivos en mano de obra, pero sí lo somos en el procesamiento. Entonces, si por protocolo yo tengo que bajar, y uno empieza a ver que en lugar de haber las 188, 190 millones de libras promedio mensuales, empiezan a salir desde el país 180, 170, yo tengo casi un 15% menos mensual, entonces ya no necesito tanta gente para procesar camarón, que era lo que habíamos contratado. Imagínense, nosotros fuimos el único sector que desde enero del 2020, en plena pandemia, hasta diciembre del 2021, vamos a actualizar la cifra, la estamos actualizando, contratamos casi 15.000 personas, porque estábamos en ese proceso de conquistar el mercado norteamericano. Pero si yo tengo que bajar volumen, y ya no puedo competir en Estados Unidos, porque India ahora India sí me come con el costo, entonces ya no necesito pelar tanto camarón y me tengo que ir con entero a otro país. El entero requiere menos mano de obra. Mi querido José Antonio, agradecerle como siempre un gran abrazo. Seguiremos conversando. Ya nos hablamos. Era el presidente de la Cámara de Acuacultura, José Antonio Campuzano. Que el café le altera. Sí, no. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias, abogado Mendoza, porque el sector empresarial, que conoce muy bien el contexto actual, sabe que es bueno contar con una aseguradora como Ecuatoriano Suiza que lo respalde y proteja. Con su